Hola, buenas tardes. Un gran hola a toda la gente que participó en la sesión que hicimos con Jimena el martes pasado y que desgraciadamente tuvo una que otra dificultad de tipo técnica. Así que vuestra buena voluntad de escuchar todo lo que pude explicar y compartir respecto a la democracia directa en Suiza, pero que desgraciadamente no tenía los varios gráficos y fotos que se complementan con los argumentos que estoy compartiendo con ustedes. Así que para corregir esta situación, pensamos que lo mejor a hacer es hacer de nuevo esta conversación, presentación, esta vez con los gráficos y las fotos, esperando naturalmente que sea una experiencia aún más enriquecedora a la que ya tuvimos el martes. Así que estos vídeos, en este primer vídeo vamos a hablar sobre la democracia directa en Suiza, de cómo funciona. Va a haber un segundo vídeo respecto de los beneficios que recibe Suiza de utilizar la democracia directa y también un tercer elemento respecto a cómo se obtienen estos beneficios. Así que para esta sesión sobre Suiza van a haber dos vídeos, este de ahora y uno que va a seguir. Y va a haber una otra sesión respecto específico a la situación de Chile y por qué, desde mi perspectiva, tengo la convicción de que introducir el derecho a referendar en Chile sería no solamente útil, sino que de gran importancia, en realidad una importancia crítica, para construir un Chile mejor que aquel que se tendría en el caso que no se hiciera. Desde ya le agradezco una vez más la participación y el tiempo e el interés por este tema. Espero que la información a ser compartida, que en realidad es bastante, les sea útil para poder seguir entendiendo mejor el alcance que puede tener un instrumento político de este tipo en la realidad a la cual ustedes le están haciendo frente. Así que partimos con la presentación. Como decía, van a haber dos elementos. El de hoy se refiere al derecho a referendar en Suiza, explicar en este vídeo cómo funciona la democracia directa y en el segundo que sigue, qué se obtiene y cómo se obtiene. Va a haber otra sesión dedicada al derecho a referendar en Chile, como llave maestra para terminar con la dañina y obsoleta política a la antigua, compartiendo información y opiniones de por qué, desde mi perspectiva, es necesario, por qué es la mejor alternativa respecto a la forma en que se practica la democracia en la actualidad y, en tercer lugar, de cómo implementarlo. Esta nueva sesión va a tener lugar también en marzo del 2025 y la fecha va a ser comunicada a través de Jimena y compartida. Antes de empezar, para aclarar las cosas, por mi parte no pertenezco a ningún partido político, ni en Chile ni en Suiza, y tampoco tengo la intención de adherir a ninguno. Estoy feliz de compartir opinión e información respecto a la democracia directa con gente de todo tipo, con inclinación política o sin ella, de izquierda o de derecha, esperando que justamente esta información les ayude a contribuir a entender y definir su interés y su posición al respecto de este tema de gran importancia. El hecho de que yo presente y comparte esta información con un candidato o un partido no significa que lo esté apoyando en favor de ninguno de los otros candidatos o partidos que participan en el proceso político en Chile. Les ruego que cuando miren el vídeo tal vez lo paren un momento y puedan leer esto con mayor detalle y atención. Por mi parte, mi nombre es Eduardo Schindler, yo nací en Santiago, hice mis estudios primarios y secundarios en Santiago. Posteriormente entré a estudiar Ingeniería Comercial, Economía en la Universidad Católica en el año 76 y me gradué el año 80, 81. Y después me vine a Ginebra en el 1982 e hice un doctorado en Economía Internacional. Y Suiza, siendo un país maravilloso, me encantó de tal manera que tuve la oportunidad de quedarme a vivir aquí, así que ya llevo más de 40 años viviendo en forma ininterrumpida en Suiza y voy a Chile con una cierta periodicidad. El tema de la democracia directa es sin duda, desde el punto de vista intelectual, el aspecto más interesante de observar en Suiza para entender cómo este país, que lo vamos a ver,
al origen muy pobre, se ha transformado sin duda en el país más rico y más libre que yo conozca en el planeta, en el mundo. Así que este interés intelectual inicial me llevó con el tiempo a hacer observaciones, análisis, a tratar de entender cómo Suiza había logrado pasar de lo que fue hace 100 años atrás a la realidad con la que me encontré cuando llegué a Ginebra y que he seguido viviendo desde entonces. Resultado de este trabajo, de este interés, lo he plasmado en dos libros, un primer libro que apareció en el 2001 y otro que apareció, perdón, 2021 y el otro el 2023. Entre tanto, he hecho presentaciones, he escrito columnas, etcétera. Y todo este material está disponible en forma gratuita en el sitio web que está aquí, www.swiss-democracy.ch. Así que ahí encuentran todo el material que se ha ido acumulando en los últimos años respecto a la democracia directa. Como ya dije, desde mi perspectiva e interés es que el derecho a referendar, en este sentido, el usar la democracia directa, se implemente en Chile lo antes posible. Esto se podría haber hecho hace 50 años atrás, hace 30 años atrás, se puede hacer en cualquier momento. Y vamos a discutir por qué yo he llegado a la conclusión de que Chile lo podría hacer ya ahora, y es el motivo también y motivación a la base de compartir toda esta información. Partamos por lo más conocido. ¿Cuál es la experiencia cívica del ciudadano que vive en Chile y en cualquier otra nación, en Europa, Estados Unidos, en otros continentes? En esencia, el ciudadano es invitado a elegir, a votar para elegir candidatos una vez cada 4 años, ya sea para elegir un presidente al poder ejecutivo o para elegir también a los miembros de su parlamento en el poder legislativo. Así que la experiencia cívica de un ciudadano en términos de participación activa es sobre todo escribir un nombre en un papelito cada 4 años y entre tanto no tiene mucho más que hacer o que pueda hacer. Esto en sí mismo no es un problema en la medida que en las naciones como Chile, que no conocen el derecho a referendar, el esquema a la base es que hay un grupo de personas aquí a la izquierda que elige sus representantes. Estos representantes en el Parlamento y en el gobierno promulgan actos. Actos son todas las decisiones de las autoridades elegidas. Una nueva ley, modificar una ley, subir un impuesto, bajar un impuesto, cualquier tipo de asignación de recursos, construir un colegio, agrandar un puente, todas las decisiones que van tomando las autoridades también de tipo administrativo y gestión del aparato del Estado para proveer servicios públicos. Y todas esas decisiones en democracias representativas como Chile entran en vigor según lo promulgado por la clase política. Y la ciudadanía no puede más que tomar información de que esto tuvo lugar. Si lo promulgado por la clase política, la gente lo encuentra ok, entonces están todos contentos de el acto que ha sido promulgado, así que la gente sigue contenta y cuando llega el momento de reelegir a los representantes, hay una situación de armonía y serenidad, así que en general los representantes son confirmados y el proceso sigue adelante de esta manera. El problema ocurre cuando los representantes elegidos empiezan a promulgar actos que para la mayoría de la gente o para una buena parte de la gente no son ok. No están de acuerdo a lo que la gente quisiera. Tienen tal vez un sesgo político muy grande o tienen tal vez deficiencias claras en términos de arbitrariedades o ser incompleto o ser confuso. El punto es que este acto o los distintos actos de mala calidad van llevando a que grupos de personas en la sociedad se empiecen a sentir incómodos, descontentos, empiecen a generar desconfianza hacia la clase política y expresen este descontento, ya sea a nivel privado en la familia o en la oficina, o se empiecen a juntar, hasta que naturalmente si toma una cierta dimensión este descontento, que puede ser no por una sola razón, pueden ser varias que se van acumulando en el tiempo, tomen una dimensión más grande y más seria. Este descontento de la gente a veces se transfiere también a la forma en que se hace política entre los representantes elegidos. Y si bien esto es una caricatura, en la gran mayoría de las naciones con democracia representativa en que se elige cada 4 años, en el intertanto, lo que uno observa en el trabajo en el Parlamento
o bien la discusión entre candidatos a puestos de cargo político o entre el gobierno y la oposición, izquierda, derecha, etcétera, en forma de caricatura una forma de antagonismo y a veces de desorden que en realidad confunde y a veces hace pensar o tomar distancia de justamente no hay confianza hacia la clase política que parecen estar viviendo una película entre ellos y enfrascados en peleas doctrinarias y de acaparar poder, en esencia. Esta realidad puede ser más o menos crítica a periodos tal vez menos malos, otros periodos más intensos, pero cuando se suceden situaciones de este tipo puede llegar naturalmente a condiciones precarias y delicadas, como fue el caso, por ejemplo, cuando un grupo de gente atacó literalmente el Capitolio en Washington hace unos años atrás. Escena nunca vista o pensada en una nación como Estados Unidos. Y es una realidad que no solo se conoce ahí, sino que se vivió en Chile en el 2019, con millones de personas que salieron a la calle a expresar un descontento hacia un sistema que aparentemente estaba generando un tal nivel de desconfianza entre muchos tipos de personas. Para que hayan 1 millón de personas en la calle significa que hay todo tipo de inclinaciones políticas, diversas clases sociales, gente joven, gente menos joven. Así que significa que hay, después de años o décadas de haber vuelto a la supuesta democracia de 1990, ha llevado a un nivel de desencanto que sí, motiva a la gente a manifestar de esta manera. Una situación, por cierto, delicada. En el caso de Suiza, la situación es la siguiente. Tal como en Chile y otras naciones, en Suiza también elegimos cada 4 años. Existe este ciclo que votamos para elegir a los miembros del gobierno y los miembros del parlamento. En el caso de Suiza hay un gobierno nacional y un parlamento nacional. Hay 26 regiones y cada una de estas regiones tiene su propio gobierno y su propio parlamento. Además, hay 2.170 municipalidades y cada una de estas municipalidades tiene su propio gobierno y hay alrededor de 480 de ellas que además tienen un parlamento. Así que hay en total más de 22.000 personas que han sido elegidas para ocupar cargos ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo de cada uno de los tres niveles del Estado de la nación suiza. Así que en ese sentido la experiencia es elegir entre la persona A o B, entre el partido X o Y, es como lo viven ustedes en Chile. Pero en realidad la diferencia esencial de Suiza es que aparte de elegir cada 4 años, vamos a votar referendo cada 3 meses. O sea, durante este periodo de tiempo, cada 3 meses vamos a participar en sesiones de referendo. Me acaba de saltar una cosa para decir que, disculpen, vuelvo para atrás. Cuando hay el periodo de elecciones aquí en Suiza, como en Chile y en cualquier otro país, es como un festival de sonrisas y buenas intenciones, ¿no? Todos los candidatos, independientes de la inclinación política, se muestran muy alegres, con mucha confianza y animando a la gente naturalmente a votar por ellos. Hacen entrevistas, hacen declaraciones de prensa, etcétera, de cómo vamos a construir una nación mejor que la que nunca hemos visto antes. Así que desde ese punto de vista no hay una gran diferencia. Volvamos al tema. El hecho que la experiencia cívica de nosotros en Suiza está por sobre todo definido al hecho que votamos en estas 4 sesiones de referendo, así que imagínense, en 4 años hemos votado en 16 sesiones de referendo, en cada una de estas sesiones votamos alrededor de 8 o 9 temas, así que entre que elegimos un año y 4 años después la persona A o la persona B, hemos sido invitados a refrendar sí o no en la entrada en vigor de más de 100 temas. Así que la experiencia cívica para el ciudadano suizo es sobre todo hacerse una opinión, de estar de acuerdo o no a que un tema entre en vigor o no, en vez de elegir a la persona y la personalidad A o la persona con personalidad B. El derecho político a referendar, en términos bien simples, es el derecho a votar sí o no para que el tema referendado entre en vigor o no entre en vigor. Eso es, en esencia, un derecho político a referendar.
Probablemente han visto en televisión de que existen en algunos lugares de Suiza esta forma un poco folclórica de la democracia directa, en que la gente se encuentra en algún lugar público, hay un proscenio en que las autoridades van explicando los temas a ser votados y se llega al momento en que toda la gente puede dar su opinión a favor o en contra y llega el momento de votar y le preguntan abiertamente a la gente, todos los que están a favor levanten la mano y después de 10 segundos le preguntan todos los que están en contra, levanten la mano. Y ahí rápidamente en forma visual, sin contar uno a uno, se ve si ganó el sí o el no y se decide de esta manera. Esta forma de decidir cosas de interés público para todos en Suiza se practica en forma ininterrumpida, en su forma actual, desde el 1848. Esto ya está inscrito en la Constitución de 1848 con validez para toda la nación. Y esto que ven aquí es una película, una foto, perdón, de los fines del 1800, en que como ven, la gente se encuentra en un cerro, hacen un proscenio de madera y se discuten los temas de interés para todos y llega el momento de levantar la mano, los que están a favor y en contra, se decide y se va para adelante. El primer derecho político que se introdujo en la Constitución en 1848 es lo que se llama el referendo obligatorio. Este referendo obligatorio dice que ciertos temas de gran importancia para la nación pueden entrar en vigor una vez promulgado por las autoridades a condición que sea aceptado, en el sentido ratificado, por la ciudadanía. La ciudadanía, la gente, no necesita juntar firmas para oponerse a lo que ha sido decidido por la clase política. Es por derecho que se tiene que votar. Así que nosotros como personas ni nos interesamos hasta que llegue el momento de tener que referendar un tema de este tipo. Les dejo aquí una lista de algunos temas que han sido votados a través del referendo obligatorio. Y como pueden ver, en algunos gana el sí, en otros gana el no. Y la estadística es que desde que existe este derecho en 1848 hasta el 2020, hasta hace unos años atrás, han habido 196 temas que han sido referendados por la vía de este derecho político, de los cuales el 31% recibió un no y casi un 70% recibió un sí. Cuando hay que votar un referendo obligatorio, este tema ya ha sido elaborado y promulgado por las autoridades. Así que lo que las autoridades le recomiendan a la ciudadanía es votar que sí, para que entre en vigor como lo han formulado ellos. El votar que no significa que la sociedad le mandó de vuelta a la clase política el tema diciendo, ¿cómo lo hiciste? No nos gusta. Trabájalo de nuevo y preséntalo más tarde. Pero desde el punto de vista estadístico, como pueden ver, en la gran mayoría de los casos, la sociedad, la gente, sigue la recomendación hecha por las autoridades. Pasa un poco de tiempo y la gente tal vez no está completamente contenta de cómo están funcionando las cosas, de tal manera que a través de un referendo, se adiciona el derecho político al referendo facultativo en el 1874. Este derecho político le da el derecho a la gente, a las personas, de unirse, formar un grupo de interés, un comité, al menos 7 personas, que les dice si hay algún acto ya promulgado por las autoridades en las cuales ustedes no estén de acuerdo que entre en vigor, tienen el derecho de anunciar formalmente que van a recurrir contra la entrada en vigor para derogar este acto ya promulgado y tienen 100 días para juntar 50.000 firmas. Si logran juntar las 50.000 firmas, entonces pueden forzar de que este acto sea referendado por toda la ciudadanía del país. Obviamente, en el periodo entre tanto, la acción del gobierno fueron probablemente de algún tipo arbitrario o que no estaban dejando contento a la gente y esta fue la forma en que la ciudadanía logró intervenir hacia la clase política para decir, además de los referendos obligatorios, queremos tener el derecho que cualquier otra cosa que hagas, todas y cada una de todas las otras cosas que hagas, si hay un grupo grande de gente que no está de acuerdo, existe la posibilidad que lo paremos.
el derecho político al referendo facultativo. Como ya les indicara, a nivel nacional, 100 días para juntar 50.000 firmas. La gente anuncia que ha creado un comité para oponerse a la entrada en vigor. Se juntan las firmas y la gente que lo logra hacer con éxito, llega el momento muy solemne de gran simbolismo, es que la gente que ha hecho esto va a entregar físicamente, porque son planillas en las cuales hay que tener el nombre, el carnet de identidad y la firma de cada individuo, lo van a entregar a la Cancillería de Estado. Así que es un momento solemne en que se sacan fotos y aparece en la televisión justamente diciendo que tal grupo consiguió con éxito lanzar este referéndum facultativo para oponerse a la entrada en vigor de un acto específico. Aquí hay una lista de algunos de los temas que han sido referendados a lo largo del tiempo desde que se introdujo este derecho político. Les dejo leer un momento. Como ven, hay sí y no. Y del punto de vista estadístico, desde que se introdujo este derecho en el 1874 hasta el 2020, han habido 226 temas en los cuales la gente formalmente ha lanzado un referendo facultativo. Y como pueden ver, en 35 casos no lograron juntar las 50.000 firmas. O sea, a pesar de que había un número grande de personas que se oponían, al no lograr juntar las firmas significa que la gran mayoría de la ciudadanía estaba de acuerdo en cómo ese tema había sido ya formulado y promulgado por las autoridades y entra en vigor, porque no logra ser objetado con éxito. Y de aquellos que son referendados, se puede ver que en el 93 de ellos ganó el no y en el 98 de ellos ganó el sí. Normalmente la clase política, las autoridades, le piden a la sociedad que voten que sí, porque la pregunta es, ¿quiere usted que entre en vigor lo promulgado por las autoridades respecto a, por ejemplo, que no puedan abrirse el comercio los días domingos? ¿Sí o no? Entonces, las autoridades piden que se vote sí para que entre en vigor como ya ha sido formulado por la autoridad misma. En cambio, que el comité que lanza el referendo facultativo le dice a la sociedad, vote que no. Esta ley, este acto está mal hecho, está mal concebido, es muy sesgado, tiene una inclinación política que no es conveniente o tiene implicaciones de costos para la nación que no estamos en condiciones de pagar. Distintos argumentos. Y como pueden ver, es un poco mitad y mitad. La gente que lanza referendo facultativo en la mitad de los casos logra su objetivo y un poco más que en la mitad no lo logra, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho, y el acto entra en vigor tal cual como promulgado por las autoridades. Pasa el tiempo y aún así la gente, la sociedad en Suiza, de a fines del 1800, no está completamente feliz de cómo funciona el sistema político y dice, a través nuevamente de un referendo, que quieren incorporar un otro derecho político que se llama el derecho a la iniciativa popular. Este derecho a la iniciativa popular, que fue incorporado en la Constitución en 1891, dice que cualquier grupo de personas, a partir de un individuo y que después va formando grupos de interés alrededor de esta persona, tienen el derecho de proponer una nueva ley, un nuevo acto, en cualquier momento, sin restricción en principio de tema, y para ello necesitan anunciar formalmente cuál es el tema en el cual quieren lanzar esta iniciativa, y a partir de que lo anuncian y lo registran, tienen 180 días para juntar 100.000 firmas. Esto a nivel de Suiza. Este derecho, repito, fue introducido en 1891. Para ponerlo en perspectiva, hoy por hoy en Suiza hay más de 5 millones de personas con derecho a voto. Así que este 100.000 firmas representa en torno al 2% de la gente con derecho a votar. Y las 50.000 firmas para el referendo facultativo representan en torno al 1%. Así que no son cifras pequeñas, pero no una cifra imposible tampoco de lograr.
bajo el supuesto que el tema que está siendo propuesto por la gente que lanza el referendo facultativo o la iniciativa popular encuentra un eco suficiente entre la gente. Les dejo un poco la lista de distintos temas que han sido votados a través de estas iniciativas populares. Y a lo largo del tiempo, desde que se introdujo en el 1891 hasta ahora, han habido 461 temas que han sido lanzados a través de la iniciativa popular. De estos 461, hay 126 que no lograron juntar las 100.000 firmas en los 180 días que estaban a disposición. Así que esa iniciativa popular no va para adelante. Hubieron 117 que se retiraron antes de que llegaran al voto. Y se retiraron en el sentido que lograron juntar las 100.000 firmas, las entregan a la Cancillería de Estado, este tema entra a ser parte de la agenda política de la nación, por lo tanto obliga al gobierno y al Parlamento a elaborar el tema y tomar posición con una recomendación de decir que sí o que no. En este proceso político, las autoridades a menudo hacen una contrapropuesta a la gente que ha lanzado esta iniciativa diciendo, mira, en gran medida esto ya existe en esta ley, ¿qué te parece si ajustamos la ley de tal manera que la extendemos también al elemento que tú estás pidiendo, pero no se requiere toda una nueva ley? Si el comité que ha lanzado esta iniciativa popular está de acuerdo con las contrapropuestas hechas por la clase política, se llega a un acuerdo y retiran entonces la iniciativa que está siendo procesada por el sistema. En el caso que no se llegue a un acuerdo, entonces el tema va a ser votado por toda la ciudadanía. Y como pueden ver, tiene una estructura de resultados bastante distinta a las votaciones en el caso del referendo facultativo o el referendo obligatorio. En 9 de 10 casos, la ciudadanía dice que no. Sigue la recomendación de las autoridades. Porque muchos de estos temas que llegan a por vía de una iniciativa popular, por definición, son temas bastante excéntricos a lo que procesan los partidos y la clase política elegida en el Parlamento y en el gobierno. Los partidos la ignoran, o la clase política ignora estos temas porque justamente saben que no tienen un buen futuro, que no van a lograr obtener mucho apoyo dentro de las estructuras políticas o instituciones convencionales. Así que no las incorporan o no las ofrecen para discusión. Y cuando llega a una votación, en la gran mayoría de los casos dice es una cosa extrema, innecesaria o costosa o delicada, y le dicen a la ciudadanía que voten que no. En cambio, naturalmente que aquellos que lanzaron la iniciativa popular le están pidiendo a la ciudadanía, sugiriendo que voten que sí, porque si ganan, esta iniciativa entra a ser parte de la Constitución de Suiza. Como pueden ver, en 9 de 10 casos, la gente sigue lo que indican las autoridades y no lo que indica el comité que ha lanzado la iniciativa popular. Pero el hecho de que gane el no en sí mismo es muy valioso para Suiza. No se pierde nada, al contrario, se gana. Porque con este mecanismo de iniciativas populares se hace espacio en el proceso político a todo tipo de grupos de intereses. Gente que tal vez justamente son activistas que tienen un interés específico de algo tal vez muy extraño, muy extremo, pero en vez de que este grupo de activistas o minorías necesiten expresar sus inquietudes en forma de demostraciones, de salir a la calle, de actos de sabotaje, pegarse con plástico en el suelo para interrumpir el tráfico, en fin, con manifestaciones de esta forma, en Suiza, cuando hay un grupo de interés o activista que empieza a hacer mucho ruido, digamos, la gente le dice, muy bien, si crees que tienes razón, entonces formaliza una iniciativa popular y ponte al trabajo, junta firmas, estructura lo que quieres decir y lo votamos. Si una minoría no lanza una iniciativa popular, rápidamente pierde credibilidad porque la gente le dice, deja de hacer ruido y molestar por nada, porque no tienes un tema que realmente sea válido o de interés para la mayoría de la sociedad. Al contrario, cuando un grupo de interés
fuerza a que se llegue a un voto y le llega un no de 5 millones de personas y no del gobierno de turno, entonces para este grupo de interés aceptar este no es mucho más simple que cuando es parte de un juego gobierno-oposición, izquierda-derecha, en que si el gobierno me dijo que no, en realidad es como atizar mi intención de seguir empujando todavía más el tema en cuestión. Y se llega a situaciones en que el Estado tiene que reprimir justamente a minorías que salen a la calle o que hacen actos de distinto tipo para que acepten un no que llegó del gobierno. En el caso de Suiza, cuando el no llega de la gente, el tema desaparece de la agenda política por mucho tiempo y todo se calma. Así que la gran función de estas iniciativas populares es ser un poco el tubo de escape al sistema y que le permite justamente con el tiempo que haya una situación mucho más saludable y cívica de cómo funciona el sistema en vez de estar siempre en este esquema de atizar antagonismo entre una parte y la otra del proceso político. Así que para resumir, la situación de un ciudadano suizo respecto a un ciudadano en Chile y otros países en los cuales hay democracia directa es que además de tener el derecho político a elegir a los representantes en los gobiernos ejecutivo y legislativo a nivel nacional, 26 regiones y 2.170 municipalidades, además tenemos el derecho a referendar por cualquiera de las tres vías a través de las cuales un tema puede llegar a ser referendado, y esto a nivel de temas nacionales, en que más de 5 millones de personas pueden decir que sí o no, a nivel de cada una de las 26 regiones, los 26 cantones, en que la ciudadanía del cantón específico tiene el derecho de decir que sí o no al tema de su cantón, y, una vez más, la posibilidad de residente en cada una de estas municipalidades decir que sí o que no a los temas de nivel municipal que le van siendo propuestos. En los tiempos modernos, la forma en que esto tiene lugar, desde el punto de vista logístico, es que hay una fecha conocida de cuándo la sesión de referendo tiene lugar. Estas 3 o 4 sesiones por año están ya programadas hasta el año 2045, así que se sabe exactamente cuándo tienen lugar estas sesiones. Unas cuantas semanas antes, 5 o 6 semanas antes de esta fecha, a cada ciudadano en Suiza le llega por correo este sobre. Adentro de este sobre se encuentran las cédulas en las cuales uno va a escribir que sí o que no y un documento explicativo respecto de lo que se va a votar. Lo que tienen arriba a la izquierda son las cédulas para votar 3 temas de nivel nacional y abajo el librito explicativo de cada uno de estos temas. En el medio hay una cédula azul en que hay 2 temas de nivel del cantón de Zúrich, en el cual yo vivo, para votar sí o no en estos 2 temas. Y a la derecha, en el verde y el amarillo, son las cédulas para votar estos 2 temas en la municipalidad en la cual yo resido. Para cada uno de estos, como pueden ver, hay un brochure que ha sido preparado por el Estado, por el gobierno. Es muy cortito, muy objetivo, dice en forma muy sintética cuál es el tema que se vota, por qué se llegó a votar, cuáles son los argumentos a favor que propone la gente que pide votar que sí, cuáles son los argumentos principales en contra formulados por la gente que propone votar que no. Se provee también información respecto de cuál fue la votación en el Parlamento, cuántos votaron que sí o que no. Así que esto ya a cada persona le provee una buena cantidad de información para formarse una opinión propia de querer decir que sí o que no. En paralelo, naturalmente, con este proceso de información, se encuentran ya en la calle estos carteles de distintos partidos o grupos de interés que a su vez le recomiendan a la gente decir que sí o que no en los temas que van a ser votados en la sesión del referendo correspondiente. Aparte de estos grupos de interés, aparece también en la prensa, en forma progresiva, en televisión, en los diarios, justamente resultados de encuestas que hacen en la gente respecto a si están más bien proclive a decir que sí o que no y cuáles son las recomendaciones de los partidos. Este resumen de aquí, por ejemplo, vemos que hay uno, dos, tres, cuatro, hay 5 temas
En el primer tema, la inclinación de estas primeras entrevistas son 55% de la gente que dice que sí, hay un 34% que dice que no. Y aquí vemos en estas columnas uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos políticos y vemos la recomendación verde, decir que sí, no, decir que no. Y vemos por partido y por tema cuáles han sido las recomendaciones. Así que esto también le sirve a cada persona de ir informándose en base a su inclinación política, y la información un poco de qué es lo que piensa la gente en general para llegar a su decisión personal de decir que sí o que no. Llega el domingo de votación, se cierran las urnas a las 12 de ese día. Entre paréntesis, más del 90% de la gente en Suiza vota por correo. No hay que ir a las urnas. En este sobre que les mostré antes, viene otro sobre dentro de ella en la cual uno puede colocar las cédulas con el voto y se va a entregar a la posta, al correo, y la mayoría de la gente no tiene que ir a la urna. En todo caso, en cada comuna hay varias urnas en la municipalidad, en las estaciones de tren y a veces en los centros comerciales, en que la gente ir a votar no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad de poder hacerlo. Se cierran las urnas y grupos de voluntarios, miles de voluntarios, empiezan a contar los votos. Es un proceso manual y se hace en papel. En Suiza hasta el día de hoy no se vota en forma digital. Han habido algunos ensayos en algunas comunas, pero el nivel de credibilidad de los resultados no es 100% seguro, que no puede haber intervención de partes terceras en el sistema de computer, digamos, que puede alterar los votos. Así que hasta el día de hoy se hace un recuento manual de papeles. Lo cuenta una persona, se lo da a una segunda persona, lo comparan. Si están de acuerdo, se pasa a una máquina que hace un tercer recuento y así se llega a la formulación oficial por comuna. Todo este trabajo de repartir estos sobres, el lugar donde se vota y a dónde se recuentan, es un trabajo a nivel comunal. Las comunas tienen un rol fundamental en el buen funcionamiento de la democracia directa en Suiza. Fundamental. Y todos estos cientos o miles de voluntarios, justamente en su comuna, una forma de participar en el buen funcionamiento del sistema es, por ejemplo, ayudar a contar votos cada 3 meses. Tipo 4 o 5 de la tarde empiezan a salir resultados oficiales. Este es el resultado de algo que se votó y, como pueden ver, ganó el no. El 55,5% de la gente, 1.400.000 personas, dijeron que no, y el 44,5% dijeron que sí. En este mapa, y esto es un poco una casualidad de este ejemplo aquí, en la parte roja es más bien la parte alemana de Suiza y en la parte azul y hacia abajo es donde se habla francés y donde se habla italiano. Así que, como pueden ver, en este caso hubo un poco una división cultural, de que más bien la gente alemana dijo que no, la gente francesa e italiana dijo que sí, pero a nivel nacional ganó el no y el tema queda decidido. Es la última palabra. La ciudadanía suiza, cuando hace este voto, es el soberano de la nación que decide en forma final si este tema entra o no entra en vigor. Y una vez que se llegó a esta decisión, el día lunes y martes se discuten un poco los resultados y después el tema rechazado desaparece de la agenda política por un buen número de años. Para cerrar esta parte de cómo funciona, quiero compartir algunas fotos y les pido que vayan haciendo atención. Esto es una versión reciente de cómo la gente, donde todavía se encuentran, a votar a mano alzada, digamos, que es una forma en vez de ir a colocar los resultados en una urna. Esta generación, la generación que vivimos hoy por hoy, ah, vivimos en el fondo sobre el legado de gente que hizo lo mismo por otras generaciones antes que nosotros. Y esta generación vivió continuando el legado que le había dejado la generación anterior. Y esta generación, a su vez, de la que había antes de ellos. Y esta de lo que había todavía antes de ellos. Estamos hablando de un sistema de derechos políticos que fueron incorporados progresivamente a las fines del 1800, pero en su forma actual lleva más de 130 años de aplicación en forma ininterrumpida por gente, y esto les pido también que lo consideren. Miren este tipo de personas. Los derechos políticos que se aplican en Suiza fueron
concebidos e implementados por gente muy simple. Detrás de esto no hay un plan maestro concebido por gente con grandes estudios en universidades de renombre, con doctorado en economía o en ciencias políticas o en derecho. Es este tipo de personas que cuando discuten las cosas de interés público, usando su sentido común, encuentran que lo justo para construir una sociedad ecua para todos es que a través de estos derechos políticos sea la ciudadanía que tenga siempre la última palabra. Esta es la gente que implementó la democracia directa y esta es la gente que generación tras generación la fue sacando para adelante y legando lo acumulado de las leyes que se han ido forjando a través de los años y a través de este sistema a las generaciones siguientes. Así que en nuestra conversación del martes pasado habíamos llegado hasta esta parte y habíamos procedido a hacer algunas preguntas. En este caso, vamos a hacer esta sesión de preguntas más tarde. Ahora vamos a terminar con este vídeo. Va a haber el segundo vídeo que explica cuáles son los beneficios que recibe Suiza de usar este sistema y el cómo, a través de qué mecanismos estos beneficios van siendo generados y capitalizados por la sociedad. Y vamos a tener una sesión, entre tanto, estos vídeos van a poder ser distribuidos y poder ser accedidos y vistos en YouTube, de manera tal que vamos a hacer una sesión probablemente en mitad de marzo, así, en que la gente que ha visto estos vídeos, que pueden compartir naturalmente con sus amigos, con la gente que consideran que pueda tener algún interés en este tema, y vamos a hacer una sesión en que vamos a repasar rápidamente estos gráficos y estas fotos y yo voy a estar a disposición para ir contestando preguntas puntuales que puedan ir teniendo respecto a las distintas informaciones, gráficos y fotos que han sido compartidas. Esta es la forma en que vamos a proceder y espero que sea, que ustedes estén de acuerdo y que les sea útil también que lo hagamos de esta manera. Así que, entre tanto, muchas gracias y hasta el próximo video.